Hola a todos, ¿estás listo para transformar tu vida financiera? Hoy te traigo algo realmente especial. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, el audiolibro que promete cambiar tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tenerlo todo mientras otras luchan por llegar a fin de mes? ¿Quieres saber el secreto de los ricos para crear y mantener su riqueza? Este audiolibro no es solo una colección de consejos financieros, es una hoja de ruta completa hacia la independencia financiera. ¿Te gustaría descubrir cómo cambiar tu mentalidad sobre el dinero y empezar a construir una vida de abundancia? Robert Kiyosaki ha ayudado a millones de personas en todo el mundo a entender las reglas del dinero que nunca nos enseñan en la escuela, y hoy tienes la oportunidad de aprender directamente de él. Así que, si estás listo para dar el primer paso hacia una vida financiera libre y abundante, quédate conmigo. Vamos a sumergirnos en Padre Rico, Padre Pobre, el audiolibro que cambiará tu vida. No te lo pierdas. ¿Alguna vez te has despertado sintiendo que algo en tu vida tiene que cambiar, pero no sabes por dónde empezar? Yo estuve ahí, en ese mismo lugar, sintiendo que el tiempo se me escapaba y que mis sueños se estaban desvaneciendo. Fue entonces cuando decidí tomar el control. El cambio no sucede por accidente. Sucede cuando tomas la decisión de cambiarlo todo. Hoy te invito a dar ese primer paso conmigo. Es hora de crear la vida que realmente deseas. Hubo un momento en mi vida en que me di cuenta de que estaba viviendo en piloto automático. Trabajaba, pagaba facturas y repetía el ciclo, pero no estaba realmente vivo. Me prometí que no iba a seguir así. Decidí que merecía más, que mi vida debía ser emocionante, significativa y llena de propósito. Si sientes que estás en esa misma rutina, te digo esto: nunca es demasiado tarde para reinventarte. Vamos a empezar ese viaje juntos hoy. La verdad es que la vida no te espera. Pasé años pensando que las oportunidades simplemente llegarían a mí, pero la realidad es que tuve que salir y crearlas. Si sientes que estás esperando que algo cambie, permíteme ser claro. El cambio empieza contigo. Tienes que ser el arquitecto de tu propio destino. Es hora de dejar de esperar y empezar a hacer que las cosas sucedan. Me di cuenta de que la única persona que estaba en mi camino era yo mismo. Durante demasiado tiempo me conté excusas sobre por qué no podía tener la vida que quería. Pero un día me levanté y dije, basta. Decidí dejar atrás el miedo, la duda y la inseguridad. Tomé las riendas de mi vida y créeme, fue la mejor decisión que he tomado. Tú también puedes hacerlo. El poder para cambiar tu vida está en tus manos. ¿Sabías que el cambio más pequeño puede tener el impacto más grande? Solía pensar que necesitaba hacer algo enorme para transformar mi vida, pero aprendí que todo empieza con pequeños pasos. Hoy quiero compartir contigo cómo esos pequeños cambios pueden sumar para crear una transformación increíble. No subestimes el poder de un solo paso, da ese primer paso conmigo. Hace unos años me sentía atrapado en una vida que no era realmente mía. Vivía según las expectativas de otros, sin perseguir mis propios sueños. Entonces, un día, decidí que ya era suficiente. Dejé de preocuparme por lo que los demás pensaran y comencé a vivir para mí. Si alguna vez has sentido que no estás viviendo tu vida auténtica, quiero que sepas que puedes romper esas cadenas. Es hora de vivir tu verdad. Me di cuenta de que la vida que quería estaba fuera de mi zona de confort. Era un lugar incómodo y aterrador, pero sabía que debía salir de ahí si quería algo diferente. No fue fácil, pero cada paso fuera de esa zona me llevó más cerca de la vida de mis sueños. Si estás listo para salir de tu zona de confort y alcanzar tus metas, te prometo que valdrá la pena. El verdadero crecimiento ocurre fuera de lo conocido. Una vez escuché que si no estás creciendo, estás muriendo, y me golpeó como un rayo. Me di cuenta de que había dejado de crecer, me había estancado en mi zona segura, y eso estaba matando mi espíritu. Decidí que nunca más dejaría de aprender, de crecer, de desafiarme. Si alguna vez has sentido que te estás quedando atrás, es momento de cambiar eso. Vamos a crecer juntos y a vivir una vida plena. Todos tenemos un potencial increíble dentro de nosotros, pero la mayoría de las veces dejamos que el miedo y la duda lo mantengan oculto. Yo también lo hice durante años.
hasta que un día decidí que no iba a permitir que esos sentimientos me controlaran más. Comencé a actuar, a tomar riesgos y a descubrir de lo que realmente era capaz. Tú también puedes liberar ese potencial. Vamos a desbloquear tu grandeza hoy. ¿Cuántas veces has dicho algún día cambiaré? Yo lo dije cientos de veces hasta que me di cuenta de que algún día nunca llega. Decidí que si quería cambiar tenía que hacerlo ahora, no mañana, no la próxima semana, sino hoy. Si te has estado diciendo que cambiarás tu vida algún día, te reto a hacer ese día hoy. No pospongas tu felicidad. El cambio empieza ahora, en este mismo momento. Desde que era joven, me di cuenta de que la educación financiera es crucial para el éxito en la vida. Recuerdo una conversación que tuve con mi padre rico cuando tenía apenas 9 años. Mi padre pobre, mi padre biológico, siempre me decía que debía estudiar mucho, sacar buenas calificaciones y conseguir un buen empleo. Pero mi padre rico, el padre de mi mejor amigo Mike, me enseñó algo diferente. Una tarde, después de la escuela, fui a visitar a Mike y encontré a su padre trabajando en sus libros contables. Le pregunté por qué siempre estaba tan ocupado con esos libros y no jugando golf como otros hombres ricos que conocía. Él sonrió y me dijo: «Robert, la verdadera educación no está solo en las escuelas, sino en entender cómo funciona el dinero». Esa frase se me quedó grabada. Empecé a pasar más tiempo con mi padre rico, aprendiendo sobre negocios, inversiones y finanzas. Él me enseñó a leer estados financieros, a entender los flujos de efectivo y a identificar oportunidades de inversión. Me hizo ver que la educación financiera era como aprender un nuevo idioma, uno que los ricos entendían perfectamente. Una de las primeras lecciones que me dio fue sobre la diferencia entre activos y pasivos. Me llevó a su garaje y me mostró sus propiedades de alquiler, explicándome cómo cada una de ellas le generaba ingresos pasivos mensuales. «Estos son activos, Robert», me dijo. «Ponen dinero en mi bolsillo cada mes, sin que yo tenga que trabajar por ello». Luego, señaló su coche deportivo y dijo: «Y este es un pasivo. Me saca dinero del bolsillo con cada pago de mantenimiento y seguro». Fue una revelación para mí. Hasta ese momento, pensaba que ser rico significaba tener cosas caras. Pero mi padre rico me enseñó que la verdadera riqueza se construye acumulando activos que generen ingresos pasivos. Para mí, esto fue el principio de mi educación financiera. Con el tiempo, continué invirtiendo en mi educación financiera. Leí libros, asistí a seminarios y, sobre todo, aprendí de mis propios errores y aciertos en el mundo de las inversiones. Recuerdo cuando compré mi primera propiedad de inversión. Estaba nervioso, pero usé todo lo que había aprendido de mi padre rico. La propiedad resultó ser una excelente inversión y me generó un flujo constante de ingresos pasivos. A lo largo de los años, he visto a muchas personas trabajar arduamente, solo para seguir atrapadas en el ciclo de la deuda y la dependencia de un salario. Esto sucede porque no invierten en su educación financiera. No entienden cómo funciona el dinero, cómo hacer que trabaje para ellos en lugar de trabajar para el dinero. Por eso siempre le digo a la gente: invierte en tu educación financiera. Lee libros, asiste a cursos, busca mentores. La educación financiera no solo te da el conocimiento para tomar decisiones informadas, sino que también te da el poder de controlar tu destino financiero. Entender cómo funciona el dinero es el primer paso para lograr la libertad financiera. Cuando tenía 9 años, tuve una conversación con mi padre rico que cambió mi vida para siempre. Estaba en su oficina, mirando asombrado las grandes cifras en sus libros de contabilidad. «¿Qué es todo esto?», le pregunté. Él me miró y con una sonrisa dijo: «Robert, estas cifras son la diferencia entre ser rico y ser pobre. Tienes que aprender la diferencia entre activos y pasivos si quieres ser verdaderamente rico». Recuerdo que me llevó a dar un paseo por sus propiedades. Me mostró un pequeño edificio de apartamentos que poseía. «Este es un activo», me explicó. «Me pone dinero en el bolsillo cada mes a través del alquiler que recibo». Luego me señaló su coche deportivo y dijo: «Y este, aunque es bonito, es un pasivo.
Cada mes tengo que pagar por su mantenimiento, seguros y gasolina. Me saca dinero del bolsillo. Para un niño de 9 años, esto fue una revelación. Hasta entonces, pensaba que ser rico significaba tener cosas caras como coches deportivos y grandes casas. Pero mi padre rico me enseñó que la verdadera riqueza se construye adquiriendo activos que generan ingresos pasivos. Con el tiempo, esta lección se convirtió en el pilar de mi filosofía financiera. Cuando crecí y comencé a invertir, siempre busqué activos que pusieran dinero en mi bolsillo. Mi primera gran inversión fue en bienes raíces. Compré una pequeña propiedad de alquiler, un edificio de apartamentos, utilizando lo que había aprendido de mi padre rico. Cada mes, después de pagar la hipoteca y los gastos, me quedaba con un flujo de efectivo positivo. Ese ingreso pasivo me permitió reinvertir y seguir adquiriendo más activos. No todo fue fácil. Recuerdo una vez cuando cometí el error de comprar una casa grande para vivir, pensando que era una buena inversión. La casa era hermosa, pero cada mes tenía que pagar una hipoteca enorme, impuestos altos y costosos mantenimientos. Me di cuenta de que había convertido mi sueño en un pasivo que drenaba mis finanzas. Fue una lección costosa pero valiosa. No todas las inversiones son activos. A menudo veo a personas caer en la trampa de los pasivos disfrazados de activos. Compran casas grandes, coches caros y otros lujos pensando que son símbolos de riqueza. Pero estos lujos, aunque atractivos, les están quitando dinero cada mes. La verdadera clave para la independencia financiera es acumular activos, no pasivos. Por eso, siempre le digo a la gente que se enfoque en adquirir activos. No necesitas empezar grande. Puede ser un pequeño apartamento de alquiler, una inversión en un negocio o incluso acciones que paguen dividendos. Lo importante es que estos activos generen ingresos pasivos que aumenten tu flujo de efectivo. También es crucial reinvertir ese flujo de efectivo en más activos. Esto crea un ciclo virtuoso donde tu riqueza crece exponencialmente. Por ejemplo, con los ingresos de mis propiedades de alquiler, pude invertir en más bienes raíces, negocios y otras oportunidades financieras. Con el tiempo, estos activos comenzaron a generar ingresos suficientes para que no tuviera que depender de un empleo tradicional. Uno de los momentos más cruciales de mi vida fue cuando mi padre rico me explicó la importancia del flujo de efectivo. Tenía alrededor de 10 años y solía pasar horas observando cómo manejaba sus negocios. Un día, mientras revisábamos los números en su oficina, me dijo: «Robert, si quieres ser rico, debes entender que el flujo de efectivo es la clave. No importa cuánto ganes si no puedes mantener un flujo de efectivo positivo y constante». Para ilustrar su punto, me llevó a su tienda de comestibles. Me mostró cómo el negocio generaba ingresos todos los días, y luego me explicó los gastos: alquiler, sueldos, inventario. «El truco», me dijo, «es asegurarse de que los ingresos siempre superen los gastos y de que ese excedente se reinvierta sabiamente». Este concepto realmente se hizo realidad para mí muchos años después, cuando compré mi primera propiedad de alquiler. Era un pequeño complejo de apartamentos. Estaba emocionado pero también nervioso, porque aunque la propiedad prometía buenos ingresos, también tenía muchos gastos: hipoteca, mantenimiento, impuestos, seguros. Me aseguré de hacer mis cálculos detalladamente. Cada mes, después de pagar todos los gastos, me quedaba con un flujo de efectivo positivo. Esa fue una de las sensaciones más satisfactorias que he tenido. Ese flujo de efectivo me permitió no solo cubrir mis gastos, sino también reinvertir en más propiedades y eventualmente en otros negocios. Recuerdo otra lección valiosa que aprendí sobre el flujo de efectivo cuando intenté expandir uno de mis negocios. Había un nuevo mercado emergente y quería entrar rápidamente. Me apresuré a invertir sin hacer un análisis detallado del flujo de efectivo proyectado. Los ingresos iniciales eran altos, pero los costos de operación resultaron ser mucho mayores de lo que había anticipado. En lugar de un flujo de efectivo positivo, me encontré luchando para cubrir los gastos. Fue una experiencia estresante, pero me enseñó la importancia de una planificación cuidadosa.
y la necesidad de mantener siempre un flujo de efectivo positivo. A menudo veo a muchas personas atrapadas en el ciclo de vivir de sueldo a sueldo, sin entender cómo mantener un flujo de efectivo positivo. Ganar mucho dinero no necesariamente te hace rico si no sabes cómo administrarlo. He visto a profesionales con altos ingresos luchar financieramente porque sus gastos son tan altos o más altos que sus ingresos. La clave es mantener tus gastos bajo control y siempre buscar formas de aumentar tus ingresos pasivos. Esto crea un colchón financiero que te permite hacer frente a imprevistos y aprovechar oportunidades de inversión. Un flujo de efectivo constante y positivo te da la libertad de hacer crecer tu riqueza sin el constante estrés financiero. Un ejemplo personal de la importancia de mantener un flujo de efectivo positivo fue durante la recesión de 2008. Muchas personas y negocios quebraron porque no tenían un flujo de efectivo sólido para soportar la crisis. Gracias a las enseñanzas de mi padre rico y a la cuidadosa gestión de mis activos, mis inversiones continuaron generando ingresos pasivos, lo que me permitió no solo sobrevivir, sino también aprovechar las oportunidades que surgieron durante esa época. Desde muy joven me di cuenta de que el valor del trabajo no se mide solo por el dinero que se gana. Mi padre pobre, mi padre biológico, siempre me decía que debía estudiar mucho, sacar buenas calificaciones y encontrar un trabajo bien remunerado. Pero mi padre rico, el padre de mi mejor amigo Mike, me enseñó algo completamente diferente. Recuerdo una tarde cuando tenía 16 años. Estaba frustrado porque no sabía qué hacer con mi vida. Le pregunté a mi padre rico cómo había llegado a ser tan exitoso. Él me miró fijamente y me dijo: «Robert, la clave no está en cuánto dinero ganas, sino en cuánto aprendes. Trabaja para aprender, no para ganar. Las habilidades que adquieres son las que te harán rico, no el sueldo que recibes». Para ilustrar su punto, me contó una historia de sus primeros días como emprendedor. Después de graduarse de la universidad, mi padre rico no buscó el trabajo mejor remunerado. En su lugar, aceptó un puesto en una pequeña empresa donde podía aprender sobre ventas y marketing. El salario era bajo, pero la experiencia que obtuvo fue invaluable. Aprendió cómo negociar, cómo entender a los clientes y cómo vender productos, habilidades que más tarde le ayudaron a construir su imperio de negocios. Siguiendo su consejo, después de terminar la universidad, acepté un trabajo como vendedor en Xerox. No era el trabajo mejor pagado, pero sabía que allí podía aprender habilidades valiosas. Aprendí a vender, a superar el rechazo y a comunicarme eficazmente. Estas habilidades no solo me ayudaron a ser uno de los mejores vendedores de la compañía, sino que también me prepararon para ser un empresario exitoso. Una de las lecciones más importantes que aprendí en Xerox fue la importancia de la persistencia. Recuerdo que al principio mis ventas eran bajas y me sentía desanimado. Pero seguí adelante, aprendiendo de cada rechazo y mejorando mis técnicas de venta. Con el tiempo, no solo mejoré mis habilidades, sino que también construí una red de contactos que me ayudaron en mis futuros negocios. Otro ejemplo personal de trabajar para aprender ocurrió cuando decidí unirme al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Mucha gente se sorprendió por mi decisión, ya que podría haber buscado un trabajo bien remunerado en el sector privado. Pero quería aprender liderazgo, disciplina y cómo trabajar bajo presión, habilidades que sabía serían cruciales para mi éxito futuro. Mi tiempo en el Cuerpo de Marines me enseñó a tomar decisiones rápidas, a liderar equipos y a mantener la calma en situaciones de alta presión. Más tarde, cuando comencé mi carrera en bienes raíces, me di cuenta de cuánto había aprendido de estas experiencias. Las habilidades de venta y negociación que adquirí en Xerox y las habilidades de liderazgo del Cuerpo de Marines me dieron una ventaja competitiva. Pude cerrar tratos más rápidamente, liderar equipos de ventas efectivos y gestionar mis propiedades de manera eficiente. Siempre le digo a la gente que no se enfoque solo en el salario cuando busque un trabajo. Busca empleos y oportunidades que te enseñen habilidades valiosas. Estas habilidades son lo que te permitirán generar ingresos a largo plazo y alcanzar la independencia financiera. El dinero es importante,
pero las habilidades que adquieres y la experiencia que obtienes son lo que realmente te hará exitoso. En conclusión, trabajar para aprender y no solo para ganar es uno de los principios más importantes que he aprendido en mi vida. Mi éxito no se debe al dinero que gané inicialmente, sino a las habilidades y experiencias que adquirí a lo largo del camino. Así que, si estás buscando un empleo o una oportunidad, piensa en lo que puedes aprender y en cómo esas habilidades te beneficiarán a largo plazo. Trabaja para aprender y el dinero seguirá. Desde joven, aprendí que pensar como emprendedor era fundamental para alcanzar la libertad financiera. Mi padre pobre, mi padre biológico, siempre me decía que buscara un trabajo seguro con beneficios. Sin embargo, mi padre rico, el padre de mi mejor amigo Mike, me enseñó una lección diferente. Robert, para ser verdaderamente libre, necesitas pensar como emprendedor. Desarrolla una mentalidad empresarial y busca oportunidades de negocio donde otros no las ven. Una de las primeras lecciones que recibí sobre el pensamiento emprendedor fue cuando tenía 9 años. Mike y yo queríamos ganar dinero para comprar juguetes. Mientras otros niños vendían limonada, mi padre rico nos sugirió algo diferente. Nos dio unos cuantos centavos y nos llevó a una tienda local donde compramos cómics viejos, que la tienda estaba deseando deshacerse de ellos. Luego, los revendimos a los niños del vecindario con una pequeña ganancia. Fue mi primer negocio y me enseñó a identificar oportunidades donde otros veían solo problemas. Más tarde, en mi adolescencia, trabajé en una tienda de comestibles propiedad de mi padre rico. No era el trabajo mejor pagado, pero me permitió observar cómo operaba un negocio. Un día, mi padre rico me llamó a su oficina y me dijo: «Robert, siempre mira más allá de lo obvio. Mientras trabajas aquí, busca formas de mejorar el negocio». Empecé a pensar en formas de aumentar las ventas y reducir costos, aprendiendo a ver la tienda no solo como un lugar de trabajo, sino como una oportunidad de negocio. Recuerdo una vez cuando vi que muchos clientes compraban alimentos básicos como arroz y frijoles en grandes cantidades. Sugerí a mi padre rico que compráramos estos productos al por mayor y los vendiéramos en paquetes más pequeños con un margen de beneficio mayor. La idea funcionó y las ganancias aumentaron. Esta experiencia me enseñó a pensar como un emprendedor, identificar una necesidad, buscar una solución y ejecutarla. Cuando terminé la universidad, en lugar de buscar un trabajo tradicional, decidí aventurarme en el mundo de los negocios. Inicié varios pequeños negocios, algunos fracasaron, pero cada fracaso fue una lección valiosa. Aprendí que el éxito en los negocios no siempre es inmediato y que la perseverancia es clave. Uno de mis primeros éxitos fue en el sector inmobiliario. Compré una pequeña propiedad de alquiler y me di cuenta de que había una gran demanda de viviendas asequibles. Esta inversión inicial me abrió los ojos a las innumerables oportunidades en el mercado inmobiliario. Una de las historias que siempre comparto es sobre mi negocio de billeteras de nylon y velcro. Fue uno de mis primeros grandes éxitos empresariales. En los años 70, vi una oportunidad en el mercado de accesorios deportivos. Las billeteras tradicionales no eran prácticas para los atletas, así que decidí crear una billetera de nylon con cierre de velcro, que era resistente y práctica. Aunque al principio enfrenté muchos desafíos, perseveré y el negocio despegó, enseñándome la importancia de la innovación y de pensar como un emprendedor. El pensamiento emprendedor también implica estar dispuesto a tomar riesgos calculados. Recuerdo una vez cuando invertí en una nueva tecnología de software. Era un campo en el que no tenía mucha experiencia, pero vi su potencial. A pesar de la incertidumbre, seguí adelante con la inversión y resultó ser extremadamente rentable. Esta experiencia me enseñó que parte de ser un emprendedor es estar dispuesto a salir de tu zona de confort y explorar nuevas oportunidades. A menudo veo a muchas personas atrapadas en la seguridad de sus trabajos, temerosas de aventurarse en el mundo de los negocios. Siempre les digo que el verdadero crecimiento y libertad vienen cuando desarrollas una mentalidad empresarial. Piensa en grande, busca oportunidades y no tengas miedo de fracasar. Cada error es una lección y cada éxito, por pequeño que sea, te acerca más a tus metas.
Cuando era joven, mi vida cambió gracias a una conversación que tuve con mi padre rico. Me dijo algo que nunca olvidaré. Robert, si quieres ser verdaderamente rico, necesitas invertir en activos que generen ingresos pasivos. No te hagas dependiente de un sueldo. Invierte en bienes raíces, acciones y otros activos que trabajen para ti. Mi primer gran salto hacia la inversión ocurrió cuando tenía 20 y tantos años. Recuerdo claramente el día en que mi padre rico me llevó a ver una pequeña propiedad de alquiler. Era un edificio de apartamentos en una zona modesta de la ciudad. Al principio no vi nada especial en ese lugar, pero mi padre rico me hizo ver su potencial. Robert, dijo, este lugar puede generar ingresos para ti todos los meses. Ese es el poder de los bienes raíces. Mientras tú duermes, esta propiedad puede estar ganando dinero. Decidí arriesgarme y compré ese edificio de apartamentos con un préstamo. Fue una decisión que cambió mi vida. Cada mes, después de pagar la hipoteca y los gastos de mantenimiento, me quedaba con un flujo de efectivo positivo. Ese ingreso pasivo me permitió reinvertir en más propiedades y construir un portafolio sólido de bienes raíces. Fue así como descubrí el poder de los activos que generan ingresos pasivos. Otra experiencia crucial en mi camino como inversionista fue cuando comencé a invertir en acciones. Recuerdo que al principio estaba nervioso. No sabía mucho sobre el mercado de valores, pero mi padre rico me animó a aprender. Robert, las acciones son una forma poderosa de hacer crecer tu dinero, pero necesitas educarte. Lee, estudia y entiende cómo funciona el mercado. Siguiendo su consejo, me sumergí en libros sobre inversiones y mercados financieros. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando invertí en una empresa tecnológica emergente. Vi su potencial de crecimiento y decidí comprar acciones. Con el tiempo, la empresa creció significativamente y mis inversiones se dispararon. No solo gané dinero, sino que también aprendí la importancia de diversificar y mantenerme informado sobre las tendencias del mercado. Recuerdo una vez, durante una recesión económica, cuando muchos de mis amigos y colegas estaban preocupados por la caída de los mercados. Sin embargo, gracias a mis inversiones en bienes raíces y acciones, tenía un colchón financiero que me permitió no solo sobrevivir, sino también aprovechar las oportunidades que surgieron durante esa época difícil. Compré propiedades a precios reducidos y adquirí acciones de empresas sólidas que estaban infravaloradas. Esos movimientos inteligentes me ayudaron a fortalecer mi posición financiera. Una de las lecciones más valiosas que aprendí de mi padre rico fue la importancia de la paciencia y la visión a largo plazo. Me enseñó a no dejarme llevar por las emociones del mercado. Robert decía, las inversiones requieren tiempo. No te preocupes por las fluctuaciones diarias. Enfócate en el potencial a largo plazo. Esa mentalidad me ayudó a mantenerme firme en mis decisiones de inversión y a no dejarme llevar por el pánico. Otra área en la que he invertido con éxito es en los negocios. Iniciar y desarrollar mis propias empresas ha sido una parte crucial de mi estrategia de inversión. Recuerdo cuando lancé mi primera empresa de billeteras de nylon y velcro. La idea surgió de una necesidad que observé en el mercado. Aunque enfrenté desafíos iniciales, la persistencia y la innovación me llevaron al éxito. Esa empresa no solo me generó ingresos significativos, sino que también me enseñó valiosas lecciones sobre la gestión empresarial y la importancia de adaptarse a las demandas del mercado. A menudo veo a muchas personas atrapadas en la mentalidad de trabajar por un sueldo. Les digo que la verdadera libertad financiera se logra cuando tus inversiones trabajan para ti. No es suficiente con ganar un buen salario. Necesitas poner tu dinero a trabajar. Invierte en activos que generen ingresos pasivos y construye una base sólida para tu futuro financiero. Pensar como emprendedor implica entender la importancia de la inversión. Invierte en bienes raíces, acciones y otros activos que generen ingresos pasivos. Educa a ti mismo, toma riesgos calculados y mantén una visión a largo plazo. Así es como construí mi éxito y así es como tú también puedes alcanzar la libertad financiera y vivir la vida que deseas. Uno de los principios más importantes que he aprendido en mi vida es el de controlar mis gastos.
Mi padre pobre siempre me decía que debía trabajar duro y ahorrar dinero, pero nunca me enseñó cómo manejar realmente esos ahorros. Fue mi padre rico quien me enseñó a mantener mis gastos bajos y a evitar deudas innecesarias. Recuerdo una lección muy significativa de mi adolescencia. Tenía 16 años y estaba ansioso por comprar mi primer coche. Todos mis amigos ya tenían coches nuevos y yo también quería uno. Fui a ver a mi padre rico para pedirle consejos sobre cómo conseguir el coche que tanto deseaba. Él me escuchó pacientemente y luego me dijo: «Robert, tener un coche nuevo puede ser emocionante, pero también puede ser una trampa financiera. Antes de endeudarte por algo que quieres, pregúntate si realmente lo necesitas». En lugar de darme el dinero para comprar el coche, mi padre rico me ofreció un trabajo en una de sus tiendas. Me enseñó a ahorrar y a administrar mi dinero. Con el tiempo, pude comprar un coche usado, que me costó mucho menos y cumplía la misma función. Esa experiencia me enseñó a valorar el dinero y a ser más consciente de mis gastos. Otra anécdota que siempre recuerdo es cuando, ya adulto, me mudé a Hawái. En ese momento, mi negocio de billeteras de nylon y velcro estaba despegando y comenzaba a generar buenos ingresos. Podría haberme permitido una casa grande y lujosa, pero decidí seguir el consejo de mi padre rico. Compré una casa modesta y mantuve mis gastos bajos. Esto me permitió reinvertir las ganancias de mi negocio en nuevas oportunidades y evitar deudas innecesarias. Uno de los errores más comunes que veo en la gente es que aumentan sus gastos a medida que aumentan sus ingresos. Conozco a muchas personas que reciben un aumento de sueldo y de inmediato compran una casa más grande o un coche nuevo. Este comportamiento te atrapa en un ciclo interminable de deudas y estrés financiero. Mi padre rico siempre decía: «Robert, no importa cuánto ganes si gastas más de lo que ingresas». He vivido esta realidad en mi propia vida. Durante la recesión de 2008, muchos de mis amigos y colegas sufrieron financieramente porque tenían demasiadas deudas y gastos altos. Por el contrario, gracias a las enseñanzas de mi padre rico, pude mantener mis gastos bajos y evitar deudas innecesarias. Esto me permitió no solo sobrevivir la crisis, sino también aprovechar las oportunidades que surgieron durante ese periodo. La clave está en diferenciar entre necesidades y deseos. No estoy diciendo que no debas disfrutar de la vida o darte algunos gustos, pero es fundamental que aprendas a vivir dentro de tus posibilidades. Mi padre rico me enseñó a ser disciplinado con mi dinero. Siempre mantenía un presupuesto y evitaba las compras impulsivas. Gracias a esta disciplina, pude invertir en activos que generaron ingresos pasivos y me llevaron hacia la libertad financiera. Recuerdo cuando comencé a invertir en bienes raíces. Mis primeros ingresos por alquiler fueron modestos, pero en lugar de gastarlos en lujos, los reinvertí en más propiedades. Cada dólar que no gastaba en cosas innecesarias se convertía en una inversión que generaba más ingresos. Esta estrategia me permitió construir un portafolio sólido de bienes raíces sin endeudarme. Otro consejo valioso de mi padre rico fue evitar las deudas innecesarias. Las deudas pueden ser una herramienta poderosa si se usan correctamente, pero también pueden ser una trampa. Siempre me aconsejó que evitara las deudas de consumo, como tarjetas de crédito y préstamos personales, y que solo utilizara el crédito para inversiones que generaran ingresos. Gracias a esto, pude mantener mis finanzas saludables y enfocarme en hacer crecer mi patrimonio. Controlar tus gastos y evitar deudas innecesarias es fundamental para alcanzar la libertad financiera. Mantén tus gastos bajos, vive dentro de tus posibilidades y reinvierte tus ahorros en activos que generen ingresos pasivos. La disciplina financiera es clave para construir un futuro próspero. Recuerda siempre las palabras de mi padre rico. No importa cuánto ganes, sino cuánto conservas y cómo lo inviertes. Esta filosofía me ha guiado a lo largo de mi vida y me ha llevado al éxito financiero. Para mí, construir redes ha sido fundamental en mi camino hacia el éxito financiero y personal. Desde joven, me di cuenta de que rodearme de personas exitosas era clave para aprender y crecer. Una de las primeras lecciones que aprendí fue durante una de mis primeras inversiones inmobiliarias.
Estaba en una reunión con varios inversores veteranos, cada uno con décadas de experiencia en el mercado. Mientras discutíamos estrategias y compartíamos historias de éxitos y fracasos, me di cuenta de lo mucho que podía aprender simplemente escuchando y absorbiendo su conocimiento. Recuerdo especialmente a un hombre mayor que había pasado por varias crisis económicas y aún así había logrado mantener su riqueza. Él compartió conmigo la importancia de la perseverancia y la visión a largo plazo en los negocios. Sus palabras resonaron profundamente en mí y desde entonces he aplicado ese consejo en cada una de mis inversiones y decisiones financieras. Además de aprender de los más experimentados, también descubrí la importancia de rodearme de personas con mentalidad positiva y ambiciosa. Estas son aquellas personas que desafían mis límites y me empujan a buscar siempre nuevas oportunidades. Un amigo cercano que conocí en una conferencia de negocios una vez me dijo: «Tu red determina tu valor neto». Esto se ha convertido en uno de mis principios fundamentales. Cuanto más fuerte sea mi red de contactos, más puertas se abren y más oportunidades se presentan. Construir redes no se trata solo de hacer conexiones profesionales, sino también de encontrar mentores y amigos que te apoyen en tu viaje. Recuerda, las personas exitosas no solo comparten su éxito, sino también sus experiencias y lecciones aprendidas. Así que no tengas miedo de buscar esas conexiones y aprender todo lo que puedas de ellos. Es una inversión que siempre vale la pena. Desde mis primeros días como inversor, entendí la importancia de la diversificación para proteger mi patrimonio. Recuerdo claramente una lección que aprendí cuando invertí gran parte de mis ahorros en una sola oportunidad de negocio. Era un proyecto emocionante y prometedor, pero como todo emprendimiento, tenía sus riesgos. Lamentablemente, ese negocio no tuvo el éxito esperado y perdí una parte significativa de mi inversión. Fue un golpe duro, pero me enseñó una valiosa lección. Nunca poner todos los huevos en una sola canasta. A partir de entonces, adopté la estrategia de diversificar mis inversiones. Esto significaba distribuir mis fondos en diferentes clases de activos como bienes raíces, acciones, bonos y negocios. Cada categoría tenía su propio nivel de riesgo y potencial de retorno, lo que me permitía equilibrar mis inversiones y minimizar los riesgos globales. Una historia que siempre comparto es la de un amigo cercano que había acumulado una gran fortuna invirtiendo únicamente en una industria específica. Durante años, todo iba bien y él disfrutaba de grandes rendimientos. Sin embargo, cuando esa industria experimentó una crisis inesperada, su patrimonio se vio gravemente afectado. No había diversificado y, como resultado, sufrió pérdidas significativas que le llevaron años recuperarse. La diversificación no se trata solo de protegerse contra pérdidas potenciales, sino también de aprovechar diferentes oportunidades de crecimiento. Cada clase de activo tiene sus ciclos y momentos de prosperidad, y al diversificar, puedes capitalizar esos momentos positivos mientras reduces la exposición a los momentos difíciles. Recuerdo haber leído una vez que la diversificación es como el seguro contra la ignorancia. Esto significa que aunque no podemos prever todas las eventualidades del mercado, podemos protegernos diversificando nuestras inversiones de manera inteligente. Esa filosofía ha sido fundamental en mi estrategia de inversión y ha sido clave para mi éxito a lo largo de los años. El apalancamiento ha sido una herramienta crucial en mi viaje hacia la libertad financiera. Recuerdo cuando estaba comenzando como inversor inmobiliario y me encontré con una propiedad que sabía que tenía un gran potencial de generar ingresos. El problema era que no disponía del capital suficiente para adquirirla por completo. En lugar de desechar la oportunidad, decidí utilizar el apalancamiento financiero. Me acerqué a un grupo de inversionistas interesados en proyectos inmobiliarios y les presenté mi propuesta. Expliqué el potencial de la propiedad, los posibles ingresos y cómo sus inversiones podrían multiplicarse en el futuro. Algunos de ellos vieron la oportunidad y decidieron financiar una parte del proyecto a cambio de una participación en los beneficios. Gracias a ese apalancamiento, pude adquirir la propiedad y comenzar a generar ingresos mucho antes de lo que hubiera sido posible con mis propios recursos.
El dinero de otros me permitió multiplicar mi potencial de inversión y acelerar mi camino hacia la independencia financiera. Una lección importante que aprendí a lo largo de los años es que el apalancamiento no se trata solo de pedir préstamos o encontrar inversionistas. También se trata de utilizar el conocimiento y las habilidades de otras personas para complementar las propias. Recuerdo haber conocido a un empresario exitoso que decía: el verdadero poder del apalancamiento está en saber aprovechar las fortalezas de quienes te rodean. Esto resonó profundamente conmigo y desde entonces he buscado colaborar con expertos en diversas áreas para fortalecer mis inversiones y decisiones financieras. El apalancamiento no está exento de riesgos, por supuesto. Es crucial tener un plan sólido y estar preparado para los posibles escenarios adversos. Pero cuando se utiliza de manera inteligente y estratégica, puede ser una herramienta poderosa para expandir tu capacidad de inversión y alcanzar tus metas financieras más rápidamente. El apalancamiento no solo es una herramienta financiera poderosa, sino también una lección valiosa sobre cómo manejar el miedo al fracaso. Recuerdo cuando tuve mi primer gran tropiezo como empresario. Había invertido una suma considerable en un proyecto que parecía prometedor, pero las cosas no salieron como esperaba. La empresa enfrentó dificultades inesperadas y terminé perdiendo una parte significativa de mi inversión inicial. Al principio fue difícil enfrentar esa situación. Sentí miedo, incertidumbre y una sensación de fracaso. Sin embargo, esa experiencia me enseñó una lección fundamental. El fracaso es una oportunidad para aprender y crecer. En lugar de dejar que el miedo me paralizara, decidí analizar cuidadosamente lo que había salido mal, qué decisiones había tomado y qué podría hacer diferente en el futuro. Fue entonces cuando entendí que el fracaso no es el fin del camino, sino parte del proceso hacia el éxito. A partir de ese momento, adopté una mentalidad de aprendizaje constante. Cada error se convirtió en una lección invaluable que me ayudó a mejorar mis habilidades como inversor y empresario. Una anécdota que siempre recuerdo es la de un mentor que conocí durante un evento de negocios. Había construido y perdido fortunas varias veces a lo largo de su vida. Me dijo con franqueza: no tengas miedo de fracasar. El verdadero fracaso es no intentarlo en absoluto. Sus palabras resonaron profundamente en mí y desde entonces he abrazado el fracaso como una oportunidad para innovar y mejorar. El apalancamiento, tanto financiero como personal, elimina el miedo al fracaso al permitirte tomar riesgos calculados y aprender de las experiencias, ya sean positivas o negativas. Al enfrentar los desafíos con valentía y determinación, desarrollas la resiliencia necesaria para alcanzar tus metas financieras y personales a largo plazo. Desde joven, entendí la importancia del ahorro como base para construir mi camino hacia la libertad financiera. Recuerdo claramente cuando comencé mi primer trabajo a tiempo completo. A pesar de que mis ingresos eran modestos, me propuse ahorrar una parte de cada cheque de pago. Al principio el sacrificio parecía pequeño, pero con el tiempo esas pequeñas cantidades se acumularon y se convirtieron en mi primer fondo de inversión. Una historia que destaco es la de un amigo cercano que nunca priorizó el ahorro. Siempre vivía al límite de sus ingresos y gastaba sin pensar en el futuro. Cuando llegaron tiempos difíciles, se encontró en una situación desesperada sin ningún respaldo financiero. Esa experiencia me hizo valorar aún más la disciplina del ahorro regular. El ahorro no se trata solo de acumular dinero sin más. Es la base sobre la cual construí mi capacidad de invertir y generar ingresos pasivos. Cada vez que ahorraba, me acercaba un paso más hacia mis metas financieras. Recuerdo haber leído una vez que el ahorro es la semilla de la libertad financiera. Esa frase resonó profundamente conmigo, porque refleja cómo el hábito de ahorrar puede crear oportunidades para invertir en activos que generen ingresos y eventualmente liberarte de las preocupaciones financieras. Incorporar el ahorro como parte de mi rutina financiera no solo me dio tranquilidad, sino también la flexibilidad para aprovechar oportunidades cuando surgían. Ya sea para invertir en bienes raíces, acciones o negocios,
El ahorro constante me proporcionó el capital inicial necesario para comenzar y expandir mis inversiones. Por eso, siempre animo a otros a adoptar el hábito del ahorro. No importa cuán pequeña sea la cantidad, cada dólar guardado es una inversión en tu futuro financiero. Es el primer paso hacia la independencia económica y la clave para construir riqueza de manera sostenible a lo largo del tiempo. Entender cómo funcionan los impuestos y cómo puedes manejarlos legalmente ha sido fundamental en mi viaje hacia la independencia financiera. Recuerdo cuando tuve mi primera gran factura de impuestos después de haber tenido éxito con mi primer negocio. Al principio, me sentí abrumado por la cantidad que debía pagar al gobierno. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba educarme más sobre el sistema tributario. Una anécdota que destaco es la de un mentor que conocí durante un seminario de inversiones. Este hombre era un experto en estructuras fiscales y estrategias de reducción de impuestos. Me enseñó cómo los individuos y las empresas pueden aprovechar las leyes fiscales para minimizar su carga tributaria de manera completamente legal. Aprendí sobre deducciones, créditos fiscales y diferentes tipos de inversiones que tienen beneficios fiscales específicos. Comprender los impuestos no solo se trata de pagar menos, sino también de utilizar estrategias inteligentes para reinvertir ese dinero en mis negocios y activos que generan ingresos. Por ejemplo, aprendí que invertir en ciertos tipos de activos como bienes raíces comerciales no solo puede generar ingresos significativos, sino que también puede proporcionar beneficios fiscales importantes como la depreciación y las deducciones por intereses hipotecarios. Una vez que dominé estas estrategias, pude optimizar mi estructura financiera y mejorar mi flujo de efectivo neto. Esto no solo me permitió mantener más dinero en mi bolsillo, sino también acelerar mi camino hacia la libertad financiera. Recuerdo haber leído una vez que el conocimiento fiscal es poder financiero. Esa afirmación resonó profundamente conmigo, porque realmente comprendí cómo el conocimiento y la planificación pueden marcar la diferencia entre pagar impuestos de más y mantener más de lo que ganas. Por eso, siempre animo a otros a educarse sobre sus impuestos y buscar asesoramiento profesional cuando sea necesario. Es una inversión de tiempo que puede pagar dividendos enormes a largo plazo al mejorar tu situación financiera y permitirte alcanzar tus metas más rápido y con menos obstáculos fiscales. La contabilidad ha sido una piedra angular en mi camino hacia el éxito financiero. Recuerdo cuando empecé mi primer negocio y me di cuenta rápidamente de la importancia de mantener registros financieros precisos. Al principio pensé que podía manejarlo todo de memoria o con simples notas, pero pronto me di cuenta de que necesitaba algo más estructurado y detallado. Una anécdota que destaco es la de un amigo emprendedor que no prestaba mucha atención a la contabilidad. Su negocio creció rápidamente, pero debido a la falta de registros claros, comenzaron a surgir problemas financieros y errores que le costaron caro. Este incidente me enseñó que la contabilidad no solo es sobre cumplir con los requisitos legales, sino sobre tomar decisiones informadas y estratégicas basadas en datos precisos. A medida que aprendí más sobre contabilidad, comprendí cómo los registros detallados pueden proporcionar una visión clara de la salud financiera de mi negocio. Pude identificar áreas de mejora, optimizar gastos y tomar decisiones financieras más inteligentes. La contabilidad también me permitió preparar informes financieros precisos para inversionistas y socios, lo cual fue crucial para asegurar financiamiento y expandir mis operaciones. Recuerdo haber leído una vez que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Esta frase resonó profundamente conmigo porque realmente entendí que una buena gestión financiera comienza con registros claros y precisos. Desde entonces, he invertido en sistemas y profesionales de contabilidad que me ayudan a mantener actualizados mis registros financieros y cumplir con todas las obligaciones fiscales y regulatorias. Por eso, siempre recomiendo a otros empresarios y emprendedores que se tomen en serio la contabilidad desde el principio. No importa cuán pequeño sea tu negocio, mantener registros precisos te proporciona el control y la información necesaria para tomar decisiones financieras sólidas y sostenibles a largo plazo.
Invertir en mí mismo ha sido una parte fundamental de mi camino hacia el éxito financiero y personal. Desde joven siempre he creído que el conocimiento es poder, y esa convicción me llevó a buscar constantemente nuevas formas de aprender y crecer. Recuerdo claramente cuando decidí asistir a mi primera conferencia sobre inversiones. Había leído mucho sobre el tema, pero estar rodeado de expertos y escuchar sus experiencias directamente fue transformador. Aprendí estrategias que no encontraba en los libros y me inspiré al ver cómo otros habían logrado sus metas financieras. Una anécdota que destaco es la de un mentor que conocí durante uno de estos eventos. Él había pasado de ser un empleado promedio a convertirse en un exitoso inversionista y empresario. Su consejo fue simple pero poderoso: nunca dejes de aprender. Me enseñó que el mundo financiero evoluciona constantemente, y si quieres mantenerte relevante y aprovechar nuevas oportunidades, debes estar dispuesto a mejorar tus habilidades y conocimientos continuamente. A lo largo de los años, he invertido en cursos, seminarios y mentorías que han ampliado mi comprensión no solo de las inversiones, sino también de la gestión empresarial, la negociación y la psicología financiera. Cada nuevo conocimiento adquirido ha sido como agregar una herramienta más a mi caja de herramientas, permitiéndome tomar decisiones más informadas y estratégicas en mis negocios y inversiones. Recuerdo haber leído una vez que la educación formal te puede ganar la vida. La autoeducación te puede ganar una fortuna. Esa cita resonó profundamente conmigo porque captura la esencia de cómo invertir en uno mismo puede transformar no solo tus finanzas, sino también tu vida en general. El aprendizaje continuo no solo abre puertas, sino que también te prepara mejor para enfrentar desafíos y superar obstáculos en el camino hacia tus metas. Para mí, la planificación financiera a largo plazo ha sido clave en mi camino hacia la libertad y la seguridad financiera. Desde mis primeros días como inversor, aprendí la importancia de tener un plan claro y seguir ajustándolo según las circunstancias cambiantes. Recuerdo cuando empecé a trazar mi primer plan financiero detallado. Era como trazar un mapa hacia mis metas financieras. Establecí metas a corto, mediano y largo plazo, desde la compra de mi primera propiedad hasta la creación de un portafolio diversificado de inversiones. Sin embargo, también aprendí que un plan no es estático, debe ser flexible y capaz de adaptarse a los cambios en el mercado, las oportunidades y mis propias prioridades cambiantes. Una anécdota que destaco es la de un amigo cercano que nunca hizo un plan financiero a largo plazo. Siempre vivía al día, sin mirar más allá del próximo mes o año. Cuando llegaron tiempos difíciles, se encontró con problemas financieros graves y ninguna estrategia para manejarlos. Esa experiencia me reafirmó la importancia de la planificación anticipada y el estar preparado para lo inesperado. A lo largo de los años, he revisado y ajustado mi plan financiero regularmente. He aprendido a diversificar mis inversiones, a proteger mis activos y a anticipar posibles riesgos. La planificación financiera no solo me ha dado claridad y paz mental, sino que también me ha permitido tomar decisiones más informadas y estratégicas para maximizar mis oportunidades de crecimiento y protección contra adversidades. Recuerdo haber leído una vez que el fracaso en planificar es planear fracasar. Esta frase resonó profundamente conmigo porque ilustra cómo una planificación cuidadosa puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento financiero. Cada ajuste y cada decisión tomada en función de mi plan a largo plazo me han acercado más a mis metas y sueños financieros. Por eso, siempre animo a otros a dedicar tiempo y esfuerzo a crear y seguir un plan financiero a largo plazo. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, tener un mapa claro y ajustable te dará la dirección y la confianza necesarias para alcanzar tus objetivos financieros y disfrutar de una vida más segura y próspera. Para mí, ser proactivo en mi vida financiera ha sido un principio fundamental que me ha llevado a donde estoy hoy. Desde joven, decidí tomar el control de mi destino económico, en lugar de depender exclusivamente de un empleo o de la buena voluntad de otros. Esta mentalidad se arraigó en mí cuando experimenté la libertad y la responsabilidad de emprender por primera vez.
Recuerdo cuando decidí dejar mi trabajo seguro para enfocarme en mis propios negocios. Fue una decisión difícil y muchos me dijeron que era arriesgado. Sin embargo, esa experiencia me enseñó que dependía de mí mismo para generar ingresos y asegurar mi futuro financiero. Aprendí a buscar oportunidades donde otros veían obstáculos y a aprender de cada fracaso y éxito por igual. Una anécdota que siempre comparto es la de un colega que confiaba plenamente en su empleador para su seguridad financiera. Después de años de dedicación, fue sorprendido por un recorte masivo de personal y se encontró en una situación difícil sin una red de seguridad financiera propia. Este incidente subrayó la importancia de ser proactivo y tener múltiples fuentes de ingresos y activos que respalden tu bienestar económico. Ser proactivo no se trata solo de buscar oportunidades de ingresos adicionales, sino también de educarme constantemente sobre inversiones, impuestos y estrategias financieras. Cada decisión que tomo está basada en una comprensión profunda de las implicaciones financieras a largo plazo. Recuerdo haber leído una vez que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Esta cita resonó conmigo porque captura la esencia de cómo asumir la responsabilidad y tomar medidas puede moldear positivamente tu destino económico. Siempre aliento a otros a ser proactivos en sus finanzas. No importa cuál sea tu situación actual, tomar las riendas de tu vida financiera te empodera para construir una base sólida de seguridad y prosperidad. Al final del día, la verdadera libertad financiera viene cuando puedes confiar en tus propias habilidades y decisiones para asegurar tu bienestar económico a largo plazo. Desde mis primeros días como emprendedor, aprendí que las habilidades de venta y negociación son fundamentales para el éxito en cualquier empresa. Recuerdo cuando comencé mi primer negocio. Tenía una gran idea y un producto innovador, pero pronto me di cuenta de que no bastaba con tener una buena idea. Tenía que aprender a venderla. Una anécdota que destaco es la de mis primeras ventas de bienes raíces. Al principio, me sentía incómodo al negociar con los posibles compradores, pero con el tiempo, practiqué y refiné mis habilidades de comunicación y persuasión. Aprendí a identificar las necesidades y preocupaciones de mis clientes y a presentar mis propuestas de manera que resolvieran sus problemas y satisfacieran sus deseos. La capacidad de vender no se trata solo de cerrar tratos, también se trata de construir relaciones sólidas y de confianza. Recuerdo haber conocido a un mentor que era un maestro en negociación. Él me enseñó que la clave para una negociación exitosa no está en ganar a toda costa, sino en encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. Esta lección me ha guiado a lo largo de mi carrera, ayudándome a forjar alianzas estratégicas y acuerdos mutuamente beneficiosos. Aprender a vender y negociar no es solo una habilidad empresarial, es una habilidad vital en la vida. Ya sea persuadiendo a inversores, cerrando ventas o negociando contratos, estas habilidades han sido cruciales para expandir mis negocios y crear oportunidades de crecimiento. Recuerdo haber leído una vez que la venta es la transferencia de entusiasmo. Esta frase captura cómo la habilidad para transmitir pasión y convicción puede influir en la toma de decisiones de los demás. Siempre animo a otros emprendedores y empresarios a invertir tiempo y esfuerzo en desarrollar estas habilidades. No importa cuán buen producto o idea tengas, saber vender y negociar te abrirá puertas y te permitirá alcanzar nuevos niveles de éxito en los negocios y más allá. Mantener una actitud positiva y visualizar tu éxito han sido elementos esenciales en mi camino hacia la libertad financiera. Desde el principio, me di cuenta de que la forma en que piensas y ves el mundo influye enormemente en tu capacidad para alcanzar tus metas. Recuerdo una época en mi vida en la que enfrenté múltiples fracasos consecutivos. Mis primeros negocios no salieron como esperaba y me encontré en una situación difícil. En lugar de dejarme llevar por el pesimismo, decidí adoptar una mentalidad positiva y aprender de cada experiencia. Me repetía a mí mismo que cada fracaso era una lección valiosa que me acercaba un paso más a mis objetivos. Una anécdota que destaco es la de un amigo cercano que siempre parecía atraer el éxito.
Observándolo, noté que su actitud positiva y su capacidad para visualizar sus metas con claridad eran clave para sus logros. Aprendí de él la importancia de la visualización, imaginarme a mí mismo alcanzando mis metas, sintiendo el éxito y actuando como si ya lo hubiera logrado. Esta práctica me ayudó a mantenerme enfocado y motivado, incluso en los momentos más difíciles. El poder del pensamiento positivo no solo se trata de ignorar los problemas, sino de abordarlos con una perspectiva constructiva. Durante los desafíos económicos de 2008, muchos inversores y empresarios se dejaron llevar por el miedo y la desesperación. Sin embargo, aquellos que mantuvieron una actitud positiva y buscaron oportunidades en medio de la crisis fueron los que emergieron más fuertes. Fue una lección poderosa para mí. El éxito a menudo depende de cómo respondemos a la adversidad. Recuerdo haber leído una vez que tú eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Esta cita resonó profundamente conmigo porque me di cuenta de la importancia de rodearme de personas positivas y exitosas que me inspiraran y me empujaran a ser mejor. La energía positiva es contagiosa, y estar en un ambiente de apoyo y optimismo puede marcar una gran diferencia en tu trayectoria. Siempre animo a otros a mantener una actitud positiva y a visualizar su éxito. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, creer en ti mismo y en tus capacidades puede transformar tu realidad. El pensamiento positivo no solo te ayuda a superar obstáculos, sino que también te permite ver y aprovechar oportunidades que otros pueden pasar por alto. Desde el inicio de mi carrera, entendí que uno de los secretos para alcanzar el éxito es aprender de aquellos que ya han recorrido el camino que deseas seguir. Buscar mentores ha sido una de las decisiones más valiosas que he tomado en mi vida. Recuerdo cuando era joven y estaba empezando a explorar el mundo de los negocios e inversiones. Tenía muchas ganas de aprender, pero no sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando conocí a mi primer mentor, un exitoso inversor inmobiliario. Su nombre era Richard y había logrado construir un impresionante portafolio de propiedades. Richard me tomó bajo su ala y me enseñó los fundamentos del negocio, desde cómo evaluar una propiedad hasta cómo negociar los mejores términos. Sus consejos y experiencias fueron invaluables, y gracias a él, pude evitar muchos errores costosos que probablemente habría cometido si hubiera intentado hacerlo solo. Una anécdota que siempre recuerdo es cuando estaba a punto de realizar mi primera gran inversión inmobiliaria. Estaba nervioso y tenía muchas dudas. Richard me dijo: «Robert, siempre habrá riesgos, pero si has hecho tu tarea y te has preparado bien, confía en tus decisiones. Y recuerda, siempre estamos aprendiendo». Esa frase me dio la confianza que necesitaba para seguir adelante, y esa inversión resultó ser una de las más exitosas de mi carrera. Con el tiempo, busqué otros mentores en diferentes áreas. Uno de ellos fue un empresario que había logrado construir un negocio multimillonario desde cero. De él aprendí sobre la importancia de la perseverancia, la innovación y cómo manejar y liderar equipos. Otro mentor me enseñó sobre inversiones en la bolsa y cómo interpretar los movimientos del mercado. Cada uno de ellos me proporcionó una pieza del rompecabezas que me ayudó a construir mi propio camino hacia el éxito. Recuerdo haber leído una vez que un mentor es alguien cuyo retroceso puede ser tu avance. Esta frase resonó profundamente conmigo porque ilustra cómo aprender de los errores y éxitos de otros puede acelerar tu propio progreso. No necesitas reinventar la rueda, puedes pararte sobre los hombros de gigantes. Desde muy temprano en mi carrera me di cuenta de que el éxito financiero no es solo un esfuerzo individual, sino un proyecto colectivo. Involucrar a mi familia en el proceso y educarlos sobre finanzas ha sido una de las decisiones más importantes y gratificantes que he tomado. Recuerdo una conversación crucial que tuve con mi esposa, Kim, cuando estábamos recién casados. Ambos teníamos ambiciones y sueños financieros, pero nos dimos cuenta de que necesitábamos estar en la misma página para alcanzarlos. Decidimos tomar un curso de finanzas juntos y establecimos metas financieras comunes. Esta experiencia no solo fortaleció nuestra relación,
sino que también nos proporcionó una base sólida sobre la cual construir nuestro futuro financiero. Una anécdota que destaco es cuando involucramos a nuestros hijos en las discusiones sobre dinero. Queríamos que comprendieran desde jóvenes la importancia de las finanzas y la responsabilidad que conlleva manejar el dinero sabiamente. Les enseñamos conceptos básicos como el ahorro, la inversión y la diferencia entre activos y pasivos. Recuerdo una vez que nuestro hijo mayor quería comprar un juguete caro. En lugar de simplemente decirle que no, le ayudamos a hacer un plan para ahorrar su dinero de la mesada y eventualmente comprarlo él mismo. Ese proceso le enseñó el valor del dinero y la paciencia necesaria para alcanzar una meta financiera. A lo largo de los años, hemos tenido reuniones familiares regulares para revisar nuestras metas financieras, discutir nuevas oportunidades de inversión y ajustar nuestras estrategias según sea necesario. Estas reuniones no solo nos mantienen alineados, sino que también fomentan un sentido de responsabilidad y cooperación en todos nosotros. Recuerdo haber leído una vez que la educación financiera es el mejor regalo que puedes dar a tus hijos. Esta frase resonó profundamente conmigo porque realmente creo que equipar a tu familia con conocimientos financieros les proporciona una ventaja invaluable en la vida. Otra anécdota es cuando mi esposa y yo decidimos invertir juntos en bienes raíces. Fue un proyecto en equipo, desde la búsqueda de propiedades hasta la gestión de los alquileres. Trabajar juntos hacia esta meta común no solo fue rentable, sino que también fortaleció nuestra colaboración y confianza mutua. Aprendimos a apoyarnos en nuestras fortalezas y a enfrentar desafíos juntos, lo que hizo que el éxito fuera aún más gratificante. Desde el comienzo de mi carrera en los negocios y las inversiones, me di cuenta de que el éxito no depende solo de trabajar duro, sino de trabajar de manera inteligente. Y una de las claves para trabajar inteligentemente es desarrollar sistemas y procesos que te permitan gestionar tus finanzas e inversiones de manera eficiente. Recuerdo cuando estaba empezando mi primer negocio y trataba de manejar todo manualmente. Las cosas se volvían rápidamente caóticas, recibos desorganizados, facturas sin pagar y cuentas que no cuadraban. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba un sistema para mantener todo en orden. Decidí invertir tiempo en aprender y desarrollar un sistema de contabilidad sencillo pero eficaz. Esto no solo me ayudó a mantener mis finanzas bajo control, sino que también me liberó tiempo para enfocarme en crecer el negocio. Una anécdota que siempre comparto es sobre mi inversión en bienes raíces. En mis primeros años, solía manejar cada propiedad de manera individual, lo que resultaba en una gestión ineficiente y en muchas oportunidades perdidas. Fue entonces cuando conocí a un mentor que me enseñó la importancia de los sistemas en la gestión de propiedades. Implementé un sistema de gestión de propiedades que incluía software para el seguimiento de ingresos y gastos, contratos de alquiler estandarizados y procedimientos claros para el mantenimiento y la gestión de inquilinos. Este sistema me permitió escalar mi portafolio de propiedades de manera efectiva y eficiente, y fue un cambio radical en mi enfoque de inversión. Otra experiencia que destaca la importancia de los sistemas fue durante una fase de rápido crecimiento en mi negocio de educación financiera. Estábamos lanzando nuevos programas y atrayendo a miles de estudiantes. Sin sistemas adecuados para la inscripción, seguimiento de pagos y gestión de la experiencia del cliente, habríamos enfrentado un colapso operativo. Desarrollamos e implementamos un sistema integral que automatizaba muchos de estos procesos, mejorando nuestra eficiencia y permitiéndonos ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Recuerdo haber leído una vez que un sistema es solo tan bueno como las personas que lo manejan. Esta frase resonó conmigo porque entendí que, aunque los sistemas son cruciales, también es esencial tener un equipo capacitado y comprometido para operarlos. Por eso, además de crear sistemas, he invertido en la capacitación y el desarrollo de mi equipo para asegurarme de que todos estén alineados y equipados para utilizar estos sistemas de manera efectiva. Desde el inicio de mi carrera, entendí la importancia de tomar las riendas de mi propio destino financiero.
Nunca quise depender de otros para tomar decisiones cruciales sobre mi dinero y mis inversiones. Esta mentalidad de control y autodeterminación ha sido clave en mi camino hacia la libertad financiera. Recuerdo cuando era joven y trabajaba en un empleo que no me satisfacía. Estaba atrapado en la rutina y dejaba que mi jefe y las circunstancias determinaran mi futuro financiero. Un día, después de una discusión con mi jefe sobre un aumento de sueldo que consideraba justo y necesario, me di cuenta de que no podía seguir permitiendo que otros decidieran por mí. Decidí tomar el control de mi destino financiero y comencé a explorar otras oportunidades. Fue entonces cuando me encontré con el concepto de inversiones inmobiliarias. Sin embargo, al principio, no sabía por dónde empezar. La mayoría de mis amigos y familiares me decían que era demasiado arriesgado y que debería conformarme con mi trabajo seguro. Pero me negué a dejar que sus opiniones dictaran mis decisiones. Investigué, leí libros, asistí a seminarios y busqué mentores que pudieran guiarme. Poco a poco, fui adquiriendo conocimientos y confianza para invertir en propiedades. Una anécdota que siempre comparto es la de mi primera gran inversión en bienes raíces. Había encontrado una propiedad con mucho potencial, pero también con muchos riesgos. Muchos me aconsejaron no hacerlo, pero confié en mi análisis y tomé la decisión de invertir. Ese fue un punto de inflexión en mi vida. La inversión resultó ser extremadamente exitosa y me enseñó una valiosa lección. Si haces tu tarea y confías en tus decisiones, puedes controlar tu destino financiero de manera efectiva. Recuerdo también cuando mi esposa, Kim, y yo decidimos iniciar nuestro propio negocio. Queríamos crear una empresa que no solo fuera rentable, sino que también nos permitiera tener el control total sobre nuestras finanzas y nuestro tiempo. Fue un desafío, pero al tomar el control de nuestras decisiones financieras y no depender de nadie más, logramos construir un negocio exitoso que nos brindó la libertad que siempre habíamos deseado. Una frase que siempre me ha inspirado es: la única manera de predecir el futuro es crearlo. Esto resonó profundamente en mí porque capturó la esencia de tomar el control de mi destino financiero. No se trata solo de tomar decisiones inteligentes, sino de ser proactivo y asumir la responsabilidad de mi propio futuro. Siempre animo a otros a tomar el control de sus decisiones financieras. No importa en qué situación te encuentres, nunca dejes que otros decidan por ti en cuestiones financieras. Investiga, edúcate y confía en tu capacidad para tomar decisiones informadas. Al final del día, tú eres el único que puede asegurar tu bienestar financiero y crear el futuro que deseas. A lo largo de mi carrera, he aprendido que depender de una sola fuente de ingresos es una de las mayores trampas en la que uno puede caer. La clave para la estabilidad financiera y la verdadera libertad económica radica en diversificar las fuentes de ingresos. Este principio ha sido fundamental para mi éxito y siempre lo enfatizo a quienes buscan asesoría financiera. Recuerdo claramente una lección que aprendí de joven, cuando trabajaba en Xerox. En ese entonces, mi salario era mi única fuente de ingresos, y aunque era suficiente para vivir, siempre sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Una enfermedad, un despido o cualquier imprevisto podría haberme dejado sin nada. Fue en ese momento que comencé a explorar otras formas de ganar dinero. Una de mis primeras experiencias en diversificación de ingresos fue cuando mi amigo y mentor, Mike, y yo decidimos invertir en bienes raíces. Empezamos con una pequeña propiedad de alquiler. Al principio, fue un desafío gestionar el trabajo a tiempo completo y la inversión inmobiliaria, pero pronto vi los beneficios. Tener ingresos por alquiler me proporcionaba un flujo de efectivo adicional y una mayor seguridad financiera. Ese fue solo el comienzo. Con el tiempo, me di cuenta de la importancia de diversificar aún más. Empecé a invertir en el mercado de valores, comprando acciones que generaban dividendos. También desarrollé mis propias empresas y escribí libros, lo que me proporcionó regalías y honorarios por conferencias. Cada nueva fuente de ingresos no solo aumentaba mis ganancias, sino que también me daba más tranquilidad y flexibilidad para tomar decisiones sin la presión de depender de un solo cheque de pago.
Una anécdota que siempre comparto es sobre el impacto de la crisis financiera de 2008. Conocí a muchas personas que, lamentablemente, dependían de una sola fuente de ingresos y fueron devastadas cuando perdieron sus empleos o vieron disminuir sus inversiones. En contraste, mis múltiples fuentes de ingresos me permitieron capear la tormenta. Aunque algunas de mis inversiones se vieron afectadas, otras se mantuvieron fuertes y me proporcionaron el sustento necesario para seguir adelante. Recuerdo haber leído una vez que no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Esta frase resonó profundamente conmigo y se convirtió en una guía para mi estrategia financiera. No importa cuán segura parezca una fuente de ingresos, siempre existe el riesgo de que algo salga mal. Al diversificar, no solo proteges tus finanzas, sino que también abres la puerta a nuevas oportunidades y aprendizajes. Uno de los conceptos más importantes que he aprendido a lo largo de mi carrera es el valor de la paciencia. La riqueza no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, persistencia. Este principio ha sido clave en mi camino hacia la independencia financiera. Recuerdo cuando empecé a invertir en bienes raíces. Al principio, estaba impaciente por ver resultados rápidos. Compré mi primera propiedad con la esperanza de que se revalorizaría instantáneamente y me haría rico de inmediato. Sin embargo, la realidad fue diferente. La propiedad necesitaba reparaciones y los ingresos por alquiler no eran tan altos como esperaba. Fue un golpe duro, pero en lugar de desanimarme, decidí ser paciente y aprender de la experiencia. Una anécdota que siempre comparto es sobre un amigo mío que decidió invertir en el mercado de valores. Compró acciones de una empresa prometedora y cuando vio que el precio no subía de inmediato, entró en pánico y vendió sus acciones a pérdida. Unos años después, las acciones de esa empresa se dispararon y aquellos que tuvieron la paciencia de mantenerlas obtuvieron grandes beneficios. Esta historia me recordó que la paciencia es crucial cuando se trata de inversiones. Otra experiencia que destaca el valor de la paciencia fue durante la crisis financiera de 2008. Muchos inversores vendieron en pánico, perdiendo grandes sumas de dinero. En cambio, aquellos que mantuvieron la calma y continuaron invirtiendo a pesar de la volatilidad del mercado, finalmente vieron recuperaciones significativas en sus portafolios. Yo mismo vi cómo algunas de mis inversiones sufrían, pero en lugar de entrar en pánico, me recordé a mí mismo que los mercados son cíclicos y que la paciencia sería recompensada. Y así fue. Recuerdo una vez que mi mentor Richard me dijo: «Robert, la paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras esperas». Esta frase resonó profundamente conmigo porque entendí que no solo se trata de esperar, sino de mantener una actitud positiva y persistente mientras avanzas hacia tus metas. Una de las lecciones más valiosas que he aprendido es que la verdadera riqueza se construye con el tiempo. He visto a muchas personas intentar hacerse ricas rápidamente solo para terminar fracasando y desilusionadas. En cambio, aquellos que entienden el valor de la paciencia y están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en su educación financiera, planificación y ejecución, son los que realmente alcanzan la independencia financiera. Siempre animo a otros a ser pacientes y persistentes en su camino hacia la independencia financiera. No importa cuán difíciles puedan parecer las cosas en el momento, recuerda que la riqueza es un maratón, no una carrera de velocidad. Mantén la vista en tus metas a largo plazo, sigue aprendiendo, ajusta tus estrategias según sea necesario y, sobre todo, sé paciente. Con el tiempo y la persistencia, los resultados llegarán y estarás más cerca de lograr la libertad financiera que tanto deseas.